Y bueno, vámonos a temas internacionales. Fíjate que Panamá ha agarrado pleito con México porque, pues, la canciller de Panamá compró la versión en contra de Pedro Salmerón de que es un acosador. Y vamos a hacer rápidamente el recuento. Pedro Salmerón, debemos recordar que es un historiador que, bueno, es muy amigo del presidente López Obrador y su esposa. Y bueno, empezó a tener cargos, primero era director de una de historia o algo así, ya se me olvidó exactamente qué, y después acabó como director de un museo. Pero bueno, lo cierto es que a Pedro Salmerón, desde que lo nombran como funcionario de la 4T, sale unas feministas del ITAM que están son en un grupo que se llama La Cuarta Ola, que señalando que es un acosador. Pero que quede claro que estas estudiantes del ITAM no fueron acosadas por Pedro Salmerón porque son acusaciones que tienen más de 10 años, o sea, tienen un montón de tiempo en donde Pedro Salmerón, bueno, eso es lo que dicen ellas, y pues cuando renuncia al ITAM Pedro Salmerón, igual hace un montón de tiempo. Son denuncias muy parecidas a las de Félix Salgado Macedonio porque son denuncias mediáticas, pero no hay realmente una demanda contra nadie, no hay otra prueba de que en aquel momento haya habido alguna denuncia de acoso, no hay nada, salvo lo que dicen estas estudiantes del ITAM, de la Cuarta Ola, y eso es interesante tener claro que lidera Denise Dresser a este grupo feminista del ITAM. Y esta Cuarta Ola, si te acuerdas, Mauricio, se volvió famosa al inicio de las marchas feministas porque fue el primer grupo de mujeres feministas que se volvieron al final el bloque negro, son las que se encapuchaban y empezaron a destrozar. Fue, no sé si te acuerdas que en un metro, ¿no?, llegaron e incluso le pegaron a un reportero, ¿no?, lo descalabraron, en fin, fueron esas del ITAM, la de la famosa Cuarta Ola de Denise Dresser. Eso fue en aquel momento, en el 2019, incluso antes de la pandemia. Ya después lo nombran, o bueno, sí, lo nombra López Obrador a Salmerón como embajador de Panamá, y después se resurgen este tipo de cosas del ITAM y van con otra feminista, pero ahora de Panamá, que desafortunadamente es la canciller de Panamá. Y ella hace válidas las denuncias de estas personas, Denise Dresser y las estudiantes. Y obviamente todo lo que está detrás de ellos. Y al día de ayer manda un mensaje, incluso manda una carta, dijo López Obrador, en donde pues dan a entender que no van a aceptar a Pedro Salmerón como embajador. Vamos a escucharlo. Manifestó su posición a la Cancillería mexicana por los canales diplomáticos que corresponden. ¿Cuál ha sido esa posición? Ya la Cancillería mexicana está al tanto de la posición de la Cancillería panameña. ¿Ustedes están en desacuerdo o acuerdo? ¿Están en desacuerdo con esta designación? Ya se manifestó la posición de la Cancillería panameña, la Cancillería mexicana está al tanto desde el momento en que fuimos notificados de esta designación. Perfecto, muchísimas. Hoy López Obrador señala que recibió una carta de la Cancillería panameña, precisamente, y donde, aunque no revela lo que dice la carta, es claro lo que dice, ¿no? O sea, dice, no queremos, cambien a Pedro Salmerón como embajador. Y hoy López Obrador le dice que no van a reconsiderar a Salmerón como la embajada. Se queda Pedro Salmerón como embajador. Ojo con el dato. Incluso sale a defenderlo señalando lo que les dije, que son denuncias viejas. Vamos a escucharlo. Toda la información, porque si no, pues es el Reforma, el boletín del conservadurismo, el que pontifica y dice quién sí y quién no. Entonces yo no estoy dispuesto a ceder en esas cosas. Ahora, si hay un juicio, si hay pruebas, está en el Ministerio Público, está en el juez, está acusado, pues ¿cómo lo vamos a defender? De ninguna manera. Pero nada más por la campaña mediática, por el linchamiento mediático, que no se ponen a ver también el daño que ocasionan
no solo a él en este caso, sino a sus familiares, que no debe de haber cierto respeto, que acaso cuando se presentan cosas de dueños de medios de comunicación, de sus familiares, en lo que corresponde a nosotros nos metemos. Entonces, en ese pleito, la que creo que generó la canciller, mujer, cancillera, bueno, no está mal dicho, que es feminista, ojo con el dato, pues la verdad es que sí se metió un broncón tremendo en un nuevo conflicto internacional con Panamá. Sí, yo creo que fue una imprudencia de la canciller, porque cuando se dan estos nombramientos, cuando se conoce, se hace pública esta lista, no es una decisión unilateral, no nada más es porque dice el presidente, en este caso el gobierno de México, pues estos van y ya, ¿no? Sino detrás hay un proceso, o sea, hay un adelanto, se va con los países y les dice, mira, vamos a proponer a va a haber algún inconveniente, no, pues adelante, entonces ya le ponen la palomita, o sea, hay un proceso previo a todo esto, independientemente de que ya cuando sea confirmado, ¿no? Pues tiene que pasar por el Senado y de ahí tiene que ser avalado ya por el gobierno que recibe las cartas credenciales y todos estos actos protocolarios. Pero, por ejemplo, es el mismo caso que estamos viendo con el asunto de Quirino, porque Quirino no aparece en esta lista anunciada oficialmente por el gobierno porque no ha recibido la respuesta del gobierno de España. Entiendo yo que Pedro Salmerón aparece en esta lista y aparece como propuesta porque ya recibió la aceptación del gobierno de Panamá y de repente ahora resulta que siempre no. Esto en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, aquí lo preocupante y lo que yo creo que molesta al presidente es que al final de cuentas lo que está haciendo la canciller es metiéndose en la vida política interna de nuestro país. Porque esto es un golpeteo que surge de un grupo político en contra del presidente López Obrador, es un golpeteo mediático, es un golpeteo que proviene de estos grupos, como comentas tú, encabezados también por Denise Dresser, y que ella toma el lado de la oposición. O sea, ella toma el discurso de la oposición y con esto justifica echar para atrás una decisión que ya había sido avalada por el gobierno de Panamá, que es la designación de Pedro Salmerón. Entonces yo creo que por eso el presidente también pinta su raya y dice, no, o sea, nosotros no vamos a aceptar que un gobierno extranjero valide un discurso político opositor en nuestro país y ahora me quiera echar atrás un nombramiento solo porque lo dice Denise Dresser. O sea, nada más en esa lógica, pues no se puede aceptar esta posición de Panamá. En el entendido de que, pues si no se acepta la designación de Salmerón, si la canciller pues tiene tanta influencia y convence al gobierno panameño de que no se le acepte, pues yo creo que no habrá designación de embajador. Digo, en eso terminará todo esto. Yo no sé si Panamá esté dispuesto a llevar este conflicto más allá, sobre todo tras la respuesta del presidente y en el entendido de que si no hay una demanda legal, no tienen por qué ellos que rechazar la designación de Pedro Salmerón. Entonces, pues bueno, ya ahí los panameños o la canciller fue la que decidió meterse en este asunto y te repito, vamos a ver hasta dónde llega. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vámonos a otro tema, igual internacional. Algo extraño está pasando, Mauricio, que veo en el Twitter. Fíjate que el día de hoy es la asociación plenaria de algo que se llama la Alianza del Pacífico, que es bueno de estos grupos internacionales donde están Colombia, Perú, Chile y México, ¿no? Ok. Hay un montón de este tipo de cosas. Entonces, obviamente Obrador no fue, pero bueno, sí fueron varios presidentes. Y suben una foto donde salen Sebastián Piñera, que es el, bueno, todavía presidente de Chile. Iván Duque, presidente de Colombia. Pedro Castillo, presidente de Perú. Y sale aquí alguien que honestamente me ha sorprendido. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda. Generalmente,
cuando no va López Obrador, el representante del presidente es Marcelo Ebrard, ¿no? Es algo normal. Sí. Y en este caso, incluso regresa el tuit, le pone aquí Rogelio Ramírez: un honor participar en representación del presidente Obrador en la 16ª cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico en Colombia. O sea, que el que lleva la representación de López Obrador, según el propio Rogelio Ramírez de la O, y esta foto está muy buena, es Rogelio Ramírez de la O. Entonces, ¿qué onda? Marcelo Ebrard está allá es en Colombia, y él, por ejemplo, bueno, no él, sino la página web o el Twitter de la Alianza del Pacífico, aparece en el Consejo de Ministros conformado por cancilleres y ministros, ¿no?, del Comercio Exterior, y aquí aparece con Tatiana Cloutier, ¿no? Pero bueno, pues, vamos a llamarle así, él está en esta plenaria de consejeros y ministros, pero el que está representando a López Obrador en la plenaria de los presidentes es Rogelio Ramírez de la O. Incluso mientras estaba subiendo, fíjate, Rogelio Ramírez de la O, la foto con los presidentes, ¿dónde está Marcelo Ebrard? Fíjate, está en el Fondo de Cultura Económica de Bogotá, viendo la super librería, ¿no? Ahí está, en una librería en Bogotá se encuentra Marcelo Ebrard, mientras que Rogelio Ramírez de la O está con los presidentes de Sudamérica. Explícame, no logro entender lo que está pasando, porque pues estas son cosas que honestamente parecen sutilezas, pero son muy fuertes, son mensajes muy fuertes. Pues bueno, la verdad es que no es muy difícil no sé, entender el mensaje. Lo primero que me viene a la mente es que, bueno, esta Alianza del Pacífico, en donde México va a tener la presidencia también pro tempore, esto es importante porque se deja la CELAC, ya se le entrega a Argentina y ahora va a tener la presidencia de esta organización, y ya vimos todo lo que hizo con la CELAC. Así que también aquí vamos a esperar noticias. Yo creo que en el marco de esta presidencia es que el presidente Obrador va a hacer la gira que ya se adelantó hacia el sur. Pero pues yo entiendo que como esta alianza también uno de sus principales objetivos es la parte económica, ¿no? Es todo este intercambio económico entre los países. Yo creo que por eso llega Rogelio Ramírez de la O como representante del presidente de México, o sea, como representante personal. Por eso es que está con los otros presidentes de Sudamérica. Y a Marcelo pues le dejan el trabajo ya que tiene en el espacio como canciller, porque pues ahí están el resto de los cancilleres, ¿no? Sí, pero me lo degrada, Mauricio. Sí, pues de alguna manera. A la ONU. Sí, de alguna manera sí, porque él siempre ha representado al presidente. Y ahorita... Y los únicos espacios en donde no lo ha representado es porque no permiten que no sea alguien más que el presidente. O sea, cuando ya solo se permite que sean presidentes, pues no hay nadie de México. Es tan fácil como eso. En este caso, en la Alianza del Pacífico, se permitió que estuviera un secretario del gabinete. Está ahí Rogelio Ramírez de la O. Efectivamente, no está Marcelo Ebrard. Pero bueno, la verdad es que habrá, yo creo que esperar tal vez la respuesta del presidente o un poquito más de información para entender, porque pues la imagen sí es un mensaje político, pero no sé, siento que me falta todavía más en la película, pero sí hay que decirlo, es un espacio importante que tiene ahí Rogelio Ramírez de la O, que ¿Y desde cuándo él está viendo cosas internacionales? No es muy mediático. Pues no, acuérdate que fue a Perú, Nacho. Acuérdate que fue a Perú Rogelio Ramírez de la O. Ah, sí, pero llegó a llevar el modelo de la Cuarta Transformación. Sí, por eso te digo. Rescatar de los golpistas, ¿no? Exacto, también. A llevar los modelos que se aplican aquí en México, ¿no? Yo creo que puede ir en ese sentido, o sea que busca el presidente que en los otros países de América Latina se vaya propagando la Cuarta Transformación en el modelo económico de la Cuarta Transformación. Por eso te digo, hay que ver qué hay detrás de todo esto. Yo creo que por ahí a mí me falta una pieza de rompecabezas, pero sí, Rogelio ha tenido esta gira que tuvo en Perú y se la agradeció. Le agradeció el presidente cuando terminó la visita. Pero mira estas fotos, ¿ve? Esta es la cuenta oficial de la Alianza del Pacífico. Mira, esta es la foto oficial, en donde está Lazo, ¿no? Que es también el anterior de Perú, y Pedro Castillo, el expresidente y presidente. Está Iván Duque, Sebastián Piñera, que es el representante de comercio de Singapur, porque se unió Singapur a esta Alianza del Pacífico. Y ahí está Rogelio Ramírez de la O, ¿no?
Entonces, por ejemplo, mira las fotos. Es que las fotos hablan más que 1000 palabras, ¿no? Ahí está otra foto, ¿no? Donde sale Rogelio Ramírez de la O. Aquí están hablando los presidentes, ¿no? Donde sale Rogelio Ramírez de la O. Sí, él llegó a ocupar la posición que le Sí. tocaba al presidente de México, sí. Y bueno, Marcelo Ebrard está en esta reunión, ¿no? Sí, con los cancilleres, Con los ¿no? cancilleres, con los secretarios. La verdad es que sí, ¿eh? Y a que la que ya no fue a Tatiana Cloutier. Entonces, ojo con el dato. Ojo con el dato. Es interesante, digo, a Marcelo le tocó en la presidencia de la CELAC coordinar los trabajos de la CELAC. Vamos a ver si en la Alianza del Pacífico es a Rogelio Ramírez de la O a Marcelo Ebrard a quien le toque coordinar los trabajos también de esta alianza, ¿no? Yo creo que pues hay que esperar, pero como dices tú, sí, es una posición importante que le da al secretario de Hacienda el presidente porque le da su representación personal. Bueno, antes de seguir, le recordamos que se suscriban, denle like. Y Mauricio, vamos rápidamente a hablar sobre, bueno, el empresario que honestamente ha tenido muchas. Yo no quiero hablar de él, pero sigue siendo nota. Ricardo Salinas Pliego. Salinas. Sigue siendo nota. Porque hoy López Obrador, ¿no?, señaló que el comprador de Banamex no puede tener adeudos fiscales. En una directa más que directa. No tengo por aquí el video, pero bueno, dijo eso. O sea, al final, pues vetando a Salinas Pliego, porque si alguien es el campeón de los deudores fiscales, es Ricardo Salinas Pliego, con más de 30,000 millones de pesos de créditos fiscales que no ha pagado. O sea, está litigando, ya perdió el último juicio de 2,600 millones de pesos que tiene que pagar sí o sí. Y bueno, el SAT, cuando le sea notificado por la corte, le va a dar 5 días a Salinas Pliego para que pague o diga qué es lo que va a poner en garantía para pagar esta enorme deuda. Sí o sí, no hay de otra, ya no hay otro recurso legal que ir, ya no hay amparo, ya no hay controversia, no hay nada, tiene que pagar o le embargan las tiendas o le congelan las cuentas. O sea, eso sería, y si se pone todavía más checho, hasta le sacan una orden de aprehensión por evasión fiscal. No hay de otra, pero bueno, hoy López Obrador dijo, no, bueno, no solo tiene que pagar todo lo demás, los 30,000 millones para poder accesar a comprar el banco. Muy fuerte esto que, bueno, al final, qué bueno que lo dijo López Obrador. Sí, yo creo que es natural. Muchos en redes sociales, desde que se dio a conocer la intención de Salinas Pliego, decían, bueno, ok, sí, sale, aspiras, dices que tienes ahí miles de millones, pues primero pagas tus impuestos, usa esos miles de millones para pagar lo que le debes a Hacienda y luego, pues si te queda dinero, pues compra el banco. Pero primero hay que ponerse al corriente con esto, con el pago de los impuestos. Y sí, la verdad es que lo que se ha dicho sobre el caso que ya perdió Salinas Pliego, sobre estos 2,000 millones de pesos que de ahora tiene que pagar al SAT y ya no le queda de otra, es que esto sienta el presidente para los otros casos, para todas las demás, todo esto está en un pleito legal, solo que está esperando Salinas que la decisión salga a su favor. Entonces se siente el presidente y que muy probablemente adelantan, esto lo decidirán las autoridades, pero que es muy probablemente que vaya a tener que pagar también buena parte de lo que no quiere pagar, alrededor de los 30,000 millones de pesos, así que todavía esta historia tiene mucho que decir en este tema. ¿Y cómo puede aspirar a alguien así a comprar un banco, no? Entonces, pues yo creo que con esto sí se descarta Salinas Pliego, aunque él yo creo que va a insistir hasta el final, pero cuando menos yo creo que en lo inmediato ya le dijeron, pues no te muevas tanto porque muy probablemente no vas a llegar hasta el final. Y están las otras opciones también que le interesan al presidente, que mencionó, que es Banorte, que es el caso de Slim, y es este empresario de Nuevo León, de Monterrey, que pues es muy cercano a la 4T y que también dijo está interesado en Banamex, ¿no? Entonces, pues todavía hay opciones, cuando menos las que le interesan al presidente, con inversionistas mexicanos. Sí, porque la verdad es que Salinas Pliego, además ya lo ha declarado, que si compra el banco va a hacer todo lo posible para no pagar impuestos. O sea, ya lo está diciendo. La verdad es que es terrible. Y sí le ha ido muy mal, honestamente. Y bueno, también ayer el SAT, como lo comenté, señaló que podría embargar bienes a Grupo Electra
si no paga Salinas Pliego su deuda. De entrada, los 2.600 millones de pesos que ya la Corte le dijo que tiene que pagar. Esto es muy importante y solo va a tener 5 días. No para pagar, pero sí para decir cómo va a pagar. Yo supongo que tiene que garantizar con garantías inmobiliarias, de derechos, de lo que sea, la forma de pago. Punto. O sea, lo tiene que hacer. Esto es súper, mega importante. Y bueno, las cosas están saliendo fuera de control. Y bueno, Mauricio, para acabar, fíjate que Salinas Pliego ya no apareció en el Twitter, ¿no? Como que también se ha alejado bastante. Pues le bajó ya su rijosidad, Sí. como que sí aprendió de la suspensión, ¿eh? Sí, Sí, lo había se bloqueado. lo bloqueó y después del bloqueo como que ya le bajó. Le dijeron, creo que estaba cajeteando por completo. Sí, ahora sube fotos en su helicóptero y dice ya llegué a mi casa y ya que estoy en mi oficina y no sacando sus lujos, queriéndose es ridículo porque él se quiere presentar como los ricos de Estados Unidos, ¿no? Como Elon Musk, ¿no? Como el dueño de Amazon. Que bueno, son personajes muy reconocidos allá por el éxito que han tenido, que tampoco les gusta luego pagar impuestos. Pero al final también ellos no hicieron su riqueza con la corrupción con la que la hizo Ricardo Salinas Pliego. O sea, el origen de su riqueza es muy distinto. Aquí fue por los negocios que le dieron, porque le dieron Televisión Azteca, se lo dio Salinas, ¿no? El presidente Salinas con su hermano Raúl Salinas. Así es como hizo su riqueza Salinas Pliego, ¿no? Entonces, y siendo un usurero, Mauricio, y ¿no? quieren que lo admire la gente. Pues no lo va a admirar. Digo, hay algunos despistados que sí, ahí le escriben bonito y demás, pero en general la gente no admira a Salinas Pliego. No lo admira cuando menos como admira a otros personajes que han demostrado que con su visión y con su estrategia de negocios, pues hicieron su fortuna. Repito, una figura es esta Elon Musk, que también es muy activo en las redes sociales. Yo creo que Salinas quiere hacerse así, quiere convertirse en un personaje de este tipo, pero está completamente fuera de lugar. Y aparte, Mauricio, ese Salinas Pliego que le apostó un montón al Bitcoin recientemente, hace poco, no sé si sabes, se desplomó el Bitcoin, perdió como 30 o 40% su valor, arrancando el 2022 y también ahí perdió un montón de fortuna.